¿Qué haces tú aquí? Esa fue la frase exacta que dije cuando abrí la puerta de mi propia casa y vi a mi marido en el pasillo. Eran las 11:15 de la mañana de un miércoles. Julián debía estar en Madrid, en una reunión con clientes que él mismo me describió como clave. Tenía billetes de tren, reservas de hotel y hasta una carpeta azul con papeles que dejó en el salón la noche anterior. Pero ahí estaba, con su mochila colgada del hombro, la cara completamente blanca y los ojos clavados en mí y en el hombre medio desnudo que salía de la cocina, con una taza de café en la mano. Se hizo un silencio que duró años. Álvaro, el del café, dio un paso atrás, y yo sentí como si todo el aire del planeta hubiera desaparecido. Julián no dijo nada. Solo nos miró. A los dos. Y luego, muy tranquilo, cerró la puerta por fuera. Yo salí corriendo tras él, con la camisa aún desabrochada y los pies descalzos. Grité su nombre, le pedí que volviera, que no era lo que pensaba. Mentí sin pensar. Instinto puro. Pero no se giró. Solo subió al coche y se fue. Sin decir una palabra. Eso pasó hace 3 semanas. Desde entonces, mi vida es una ruina en cámara lenta. Nadie empieza el día pensando que va a destruir todo lo que ha construido en más de una década por un polvo entre semana. Pero lo hice. No solo lo hice. Lo permití. Lo busqué. Y lo peor es que esa mañana ni siquiera debía estar en casa. Yo también tenía que trabajar. Pero me inventé una migraña para quedarme. Para verlo a él. A Álvaro. Que ahora ni siquiera me contesta los mensajes. Todo por un hombre al que apenas conocía. Oh, eso pensaba. Cuando Julián desapareció esa mañana, no supe si lo nuestro había terminado en ese instante o si simplemente estaba empezando a romperse. Me quedé parada frente a la puerta cerrada durante casi un minuto completo antes de volver a entrar, con el corazón golpeándome las costillas como si hubiese corrido 3 kilómetros. Álvaro intentó decir algo, pero no me interesaba escucharlo. No era su cara la que me preocupaba en ese momento. Lo único que me importaba era qué iba a hacer Julián. Sabía que él no era el tipo de hombre que montaba escándalos ni gritaba en la calle. Era de los que procesaban todo en silencio y luego tomaban decisiones quirúrgicas. Y eso era mucho peor. Lo que no sabía era que Julián ya lo sabía todo desde antes. Desde hacía semanas, probablemente. No me enteré de eso por casualidad ni por confesión de nadie. Lo supe por los detalles, por las piezas que empezaron a encajar con una precisión casi ofensiva. Me di cuenta ese mismo día por la tarde, cuando fui a casa de mi hermana porque necesitaba llorar sin que mis vecinos escucharan. Ella no sabía nada, por supuesto. Me recibió con una mezcla de preocupación y sorpresa porque, según sus palabras, Julián la había llamado días antes para ver cómo estaban las cosas en casa. No era algo que él hiciera normalmente. Era educado, amable, pero no era el tipo de cuñado que se comunicaba por iniciativa propia. Después, recordé que la semana pasada él se ofreció a lavar mi coche, algo que nunca hacía, y lo llevó a un lavadero donde, curiosamente, desapareció por casi 4 horas. Dijo que se había distraído en una cafetería, pero cuando revisé su cuenta bancaria desde mi móvil, vi que había hecho pagos en sitios que no coincidían con esa versión. Uno de ellos era una floristería en el centro, donde nunca comprábamos nada. Otro, una copistería. Lo que hizo en esa copistería lo descubrí 2 días más tarde, cuando recibí un sobre blanco en el buzón, sin remitente, sin logo, sin nada. Dentro había una carta de Julián escrita a mano, y una memoria USB. La carta era breve. Me decía que no estaba dispuesto a hablar todavía. Que necesitaba tiempo. Pero que no me hiciera la víctima, porque sabía todo. Todo. No me hagas pensar que esto fue un error espontáneo, Claudia. Sé que no es la primera vez. Y tengo pruebas. No te preocupes, no las voy a compartir todavía. Pero tengo todo. Lo suficiente para que ni tu abogado quiera verte en el juicio. Firmó con su nombre completo, como si fuera una carta de despido. Cuando metí la memoria en el portátil, me temblaban tanto las manos que necesité 2 intentos para acertar con el puerto USB. Había una carpeta con videos y audios. Grabaciones nuestras. De la casa. De la entrada. De llamadas. Escuché solo un par de archivos antes de quitar la memoria con fuerza. No podía más. Me senté en el suelo del salón,
al lado del sofá donde tantas veces nos dormimos juntos viendo series, y por primera vez sentí un miedo real. No por haber sido descubierta, sino porque me di cuenta de que Julián había estado un paso delante de mí durante semanas. Quizás meses. Él ya no estaba dolido. Estaba planeando. Esa noche no dormí. Álvaro no respondió mis mensajes ni mis llamadas. No lo culpo, aunque en ese momento lo odié por desaparecer justo cuando más lo necesitaba. Tampoco sabía si quería verlo, si me repugnaba o si me aferraba a él por no enfrentarme a la idea de que ahora estaba sola. No era amor, eso lo sabía. Era dependencia. O necesidad. No lo sé. Lo único claro era que lo había arruinado todo, y Julián tenía pruebas suficientes para hacerme pagar cada minuto de traición. Al día siguiente intenté llamarlo. Lo hice 5 veces. En la sexta me atendió. No dijo su nombre, no saludó. Solo esperó en silencio. Dije su nombre, le pedí que habláramos, que necesitábamos aclararlo todo. Me dijo que no había nada que aclarar. No voy a pelear contigo. Ni voy a suplicarte. No necesito gritar. Esto no es una telenovela, Claudia. Es mi vida. Y tú ya decidiste por mí. Le pedí que volviera a casa. Me respondió que no pensaba volver a dormir bajo el mismo techo que yo. Voy a tomarme unos días. Tengo todo bajo control. No te preocupes por los papeles, cuando llegue el momento sabrás qué hacer. Y colgó. Ahí supe que Julián no estaba improvisando. No estaba reaccionando. Estaba ejecutando. Eso dolía más que cualquier escena de celos, más que una bofetada o un portazo. Había algo definitivo en su tono, algo sin emoción, sin odio, solo una decisión tomada. Me dio más miedo que si me hubiese insultado. Julián, el hombre que nunca me negó nada, que trabajó 12 años sin un solo día de baja, que nunca olvidó un aniversario, que siempre me dejaba la última tostada aunque fuera su favorita. Ese hombre me acababa de declarar la guerra, y lo había hecho de la forma más limpia posible, dejando que yo me cocinara sola en mi propio error. No le conté nada a nadie. Ni a mi hermana, ni a mi madre, ni a mis amigas. Me inventé una excusa para el trabajo y pedí unos días. Apagué el móvil. Pasé casi 48 horas sin hablar con nadie, sin mirar redes, sin poner música. Solo el silencio. Pensando en cómo había llegado hasta aquí. Y todavía sin saber qué iba a hacer él. Lo que descubrí ese fin de semana fue que mi marido no era el hombre tranquilo que yo pensaba. No era solo metódico y reservado. Era alguien que, cuando lo traicionabas, no te enfrentaba con rabia. Te dejaba sola con las consecuencias. Y lo estaba haciendo a la perfección. El lunes a las 6 de la tarde Julián apareció en casa sin avisar, sin llamar antes, sin enviar un mensaje, simplemente entró con su llave como si nada, caminó derecho hasta el comedor, dejó una carpeta negra sobre la mesa y se sentó. Yo estaba en la cocina preparando una sopa que al final no toqué, porque verlo ahí me dejó sin aire. No se quitó la chaqueta ni me miró, solo dijo, sin levantar la voz, que teníamos que hablar y que prefería que fuera sin rodeos, sin dramatismo, sin gritos, solo hechos. Caminé despacio hasta el comedor, arrastrando las zapatillas por el suelo de madera, sintiéndome como un estudiante entrando al despacho del director. Me senté enfrente, sin saber si hablar o esperar a que él lo hiciera primero. Abrió la carpeta y sacó unas hojas grapadas, las colocó frente a mí, y me miró a los ojos por primera vez desde el día en que me descubrió con Álvaro. Esto es lo que tengo, dijo, y no hace falta que lo leas si no quieres. Ya lo he leído yo, varias veces, y sé perfectamente lo que hay. Miré las hojas pero no las toqué. Sabía lo que contenían. Probablemente eran transcripciones de los audios, capturas de pantalla, detalles de los días en que estuve con Álvaro mientras decía estar en otros sitios. Julián no era impulsivo, no hacía nada sin pensarlo 3 veces, así que si había reunido toda esa información no era para echarla en mi cara, era porque estaba construyendo algo con eso, algo legal, algo que tendría consecuencias. No quiero hablar de Álvaro, dijo de repente, como si me leyera la mente. No me importa lo que te diga, ni lo que te prometió, ni cuánto tiempo llevaban. Solo me importa una cosa, ¿por qué me mentiste? No una vez. Cada día. Cada noche que dormiste conmigo sabiendo lo que hacías. Me quedé callada. No sabía qué decir.
Me sentía como si cualquier palabra que saliera de mi boca fuera a agravar el daño, como si hasta el más mínimo intento de explicación pudiera sonar ridículo. Pero él insistió. Dímelo. No para perdonarte. No para arreglar nada. Solo quiero saber en qué momento decidiste que yo ya no importaba. Tragué saliva y le dije que no había un momento exacto, que no fue una decisión consciente, que las cosas se fueron dando y que yo me dejé llevar por una rutina que me asfixiaba. ¿Y creíste que acostarte con otro era una forma válida de salir de esa rutina?, me preguntó, sin levantar la voz, con una calma que dolía más que cualquier grito. Le dije que no había excusa, que no venía a justificarme. Que lo que hice fue egoísta, cobarde, y que me había engañado a mí misma pensando que no lo iba a notar, que podía manejarlo, que no se iba a enterar. Él asintió. No por comprensión, sino como quien confirma algo que ya sabía. No lo hiciste porque estabas vacía. Lo hiciste porque pensaste que podías hacerlo y salir impune. No lo hiciste por crisis ni por tristeza. Lo hiciste porque creíste que yo no me daría cuenta. Y eso es lo que más duele. En ese momento me levanté. No podía seguir sentada. Me fui a la cocina, no por huir, sino porque necesitaba moverse, hacer algo con las manos, aunque fuera abrir y cerrar un cajón. Julián no se movió de su silla. Desde el pasillo le pregunté qué pensaba hacer. No fue una pregunta inocente. Quería saber si estaba preparando el divorcio, si pensaba irse, si quería que me fuera yo, si tenía un plan, si iba a arrasar con todo o si me iba a dejar pudrirme en la culpa. No lo sé, dijo. Estoy pensando. No me gusta tomar decisiones en caliente. Pero esto no se queda así. Volvió a meter los papeles en la carpeta y se levantó. Me miró con una mezcla de decepción y resignación que no había visto nunca en él. Te di todo lo que tenía. Tú sabrás si te sirvió para algo. Antes de salir, me dijo que tenía cita con un abogado esa semana. Que no había firmado nada aún, pero que iba a informarse bien. Que, dependiendo de cómo avanzaran las cosas, decidiría si me demandaba o si simplemente quería desaparecer de mi vida. No me amenazó. No hizo promesas ni advertencias. Solo dejó claro que ya no confiaba en mí y que no iba a fingir que podía seguir haciéndolo. Cuando cerró la puerta, me apoyé en la pared del pasillo y me dejé caer al suelo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Sentí un vacío tan concreto que me pareció físico. Como si me hubieran sacado algo de dentro. Esa noche no dormí. Me acosté en nuestra cama y por inercia me giré hacia su lado. Toqué la almohada y sentí el olor de su champú. Me puse a pensar en cosas pequeñas, absurdas, el ruido que hacía al cepillarse los dientes, la forma en que doblaba los calcetines, los comentarios que hacía durante las películas. Y me odié. Me odié porque entendí que ya no se trataba de Álvaro, ni de un error, ni siquiera de un desliz. Se trataba de haber destrozado algo que no sabía cuánto valía hasta que empecé a verlo romperse frente a mí. Y lo peor es que, por más que intentara explicárselo, nada iba a cambiar que fui yo quien lo hizo. Durante 3 días no supe nada más de Julián. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales. Sus redes sociales estaban desactivadas. Su familia tampoco sabía dónde estaba. Me limité a esperar, revisar mis correos, contestarlo justo en el trabajo y pasar las tardes mirando por la ventana sin ver nada. Lo que no sabía era que durante ese mismo tiempo él no solo estaba organizando su salida, sino también algo mucho más calculado. El jueves por la tarde sonó el timbre. Abrí esperando a un mensajero o tal vez a alguien del banco, pero era Leticia, la compañera de Julián en la empresa donde llevaba trabajando más de 8 años. Nunca la había visto fuera de eventos laborales, y menos aún en nuestra casa. Tenía cara de cansancio y algo de incomodidad. En la mano, una carpeta sellada. Me saludó con frialdad, me pidió pasar y dijo que traía algo que debía leer. Nos sentamos en el salón, en silencio. Me dio la carpeta y esperó. Dentro había copias de correos electrónicos, informes de rendimiento, estados financieros y un escrito que empezaba con mi nombre completo. Era una solicitud oficial, firmada por Julián, solicitando su salida voluntaria de la empresa, pero en los comentarios añadía algo que me dejó helada. Había pedido que no me permitieran tener ningún acceso futuro a sus informes, redes, contactos o cuentas relacionadas. Adjuntaba una lista con mis datos,
incluso mi número de DNI, y pedí expresamente que me bloquearan preventivamente de cualquier sistema vinculado a su trabajo. Al principio no entendí por qué eso era relevante para mí. Luego Leticia habló. Julián pidió que te lo trajera porque no piensa volver. Al menos no de momento. Dijo que si querías entender su decisión, tenías derecho a leer esto. Le pregunté si estaba bien, si pensaba renunciar a todo por esto. Ella me miró fijamente y me soltó una frase que me descolocó completamente. No está renunciando a nada. Te está quitando a ti de todo lo que él construyó. Intenté no reaccionar, pero por dentro me ardía el estómago. Ella se levantó, me dio un papel más, doblado, sin membrete ni firma. Era un listado de nombres, direcciones y números. Entre ellos, mis padres, mi jefe, 2 amigas mías, y el contacto de Álvaro en el trabajo. Pensé que era una lista que alguien había impreso por error, pero Leticia lo confirmó antes de irse. Ya deben haber recibido todo. No tuve que preguntar a qué se refería. Sabía perfectamente lo que significaba. Julián había mandado pruebas a todos. Videos, audios, fechas, todo lo que yo misma había temido ver en esa memoria USB. Mis padres me llamaron esa noche. No para insultarme, ni para sermonearme, sino para preguntarme si era cierto. Mi madre lloraba, mi padre no podía ni articular las frases. Les dije que sí, que era verdad, que no tenía sentido negarlo. Colgaron sin despedirse. En el trabajo, al día siguiente, me llamaron del Departamento de Recursos Humanos. Querían hablar conmigo de manera urgente. Me sentaron en una sala pequeña, me ofrecieron agua que no toqué, y luego me explicaron que habían recibido un correo de un remitente anónimo con pruebas de una posible relación inapropiada con un cliente. El cliente era Álvaro. Las fechas coincidían con presentaciones que yo había coordinado. No sabían si era real, pero necesitaban abrir una investigación interna para protegerse legalmente. Me suspendieron de forma provisional con sueldo, pero el mensaje era claro, estaba en la cuerda floja. Salí de la oficina sin saber si quería vomitar o gritar. Llamé a Álvaro. Me contestó con voz baja. Le dije lo que había pasado, y su respuesta fue tan patética como previsible. No puedo meterme en eso. Tengo mi carrera. Le pregunté si pensaba negar todo. Dijo que no iba a confirmar nada, que cada uno se haría responsable de sus actos. Le colgué sin decir adiós. Caminé más de 2 horas sin rumbo, hasta terminar sentada en un banco de la avenida del puerto, viendo pasar coches sin mirar a nadie. Julián no solo me estaba borrando de su vida, me estaba desmantelando pieza por pieza, sin un solo grito, sin necesidad de hablar. No se conformó con alejarse, se aseguró de que yo sintiera el vacío completo. Me quitó su casa, su confianza, su entorno, su reputación, incluso su silencio. No era rabia lo que sentía. Era precisión. Fría. Metódica. Esa noche, cuando llegué a casa, ya no quedaba nada suyo. Ni ropa, ni documentos, ni fotografías. Había dejado una nota sobre la mesa, escrita en letra clara, sin tachones. Decía, no hay nada más que decir. No busques más respuestas. Ya las tienes todas. No firmó. No dejó contacto. No dejó ningún objeto personal. Solo el vacío de un espacio que alguna vez fue compartido y ahora me miraba con la misma indiferencia que él. El golpe no fue una escena de drama. Fue una eliminación sistemática. Una demolición sin escombros. Julián no me destruyó con ira. Me quitó todo lo que podía sostenerme. Me dejó sin un lugar al que correr, sin personas que me defendieran, sin excusas que pudiera usar. Me quedé sola, sabiendo que él no lo hizo por venganza irracional, sino porque entendía que ese era el único castigo que yo no podría esquivar, tener que vivir con lo que hice, sin que nadie me lo perdonara. La llamada llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de que Julián desapareciera por completo de mi vida. Era un número nuevo, sin identificación, pero supe que era él antes de escuchar su voz. Contesté sin decir nada, esperando que él hablara primero. Tardó unos segundos en decir mi nombre, sin rodeos ni duda, como si nunca se hubiera ido. Le dije que sí, que era yo, y entonces me pidió vernos. Me dio un día, una hora y un sitio. Nada más. No preguntó si podía. No explicó por qué. Solo dijo que era necesario.
Colgó antes de que pudiera preguntar si iba a ir solo, si era para firmar papeles o si aún tenía algo que decirme. Llegué 15 minutos antes al sitio que me dijo, un café en una zona de oficinas donde nadie nos conocía. Él ya estaba ahí, sentado en la mesa más alejada de la entrada, con una carpeta cerrada frente a él y una botella de agua sin abrir. Me acerqué sin saber si debía darle la mano, saludarlo con un beso o simplemente sentarme. No hice nada de eso. Me senté y esperé. Él me miró con la misma calma que en nuestra última conversación en casa, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. No había enojo, ni desprecio, ni siquiera decepción. Solo una especie de distancia definitiva. Me preguntó cómo estaba. No supe qué responder. Le dije que seguía trabajando, aunque era mentira. No tenía trabajo desde hacía una semana, cuando mi suspensión se convirtió en despido. No lo mencioné porque no quería que pensara que estaba allí buscando lástima. Él asintió y dijo que imaginaba que las cosas estaban complicadas. Me preguntó si había vuelto a hablar con Álvaro. Le dije que no. No intenté justificarme, no dije que lo había bloqueado, ni que él también se había alejado. Solo dije que no, y Julián asintió otra vez. Me dijo que no me había citado para ajustar cuentas, ni para reprocharme nada. Dijo que ya lo había hecho a su manera y que no quedaba nada pendiente. Abrió la carpeta, sacó unos papeles y me los puso frente a mí. Eran los documentos del divorcio. Ya firmados por él, con el nombre de su abogado y todas las cláusulas listas para entregar en el juzgado. Me pidió que los leyera con calma y, si estaba de acuerdo, que firmara y se los enviara. Dijo que no tenía prisa, pero que prefería que todo se cerrara antes de fin de mes. Le pregunté si estaba seguro, si de verdad no quería hablar más sobre lo que pasó. Me miró fijo y dijo que no quedaba nada que hablar, porque lo que rompí no fue solo la relación, sino la posibilidad de que creyera en mí otra vez. No fue el engaño en sí, dijo, fue ver cómo lo manejaste, cómo fuiste capaz de mantenerlo sin pestañear, cómo volviste a casa, compartiste la cama conmigo y sonreíste como si todo fuera normal. Eso es lo que no puedo olvidar. Intenté decirle que en esos días yo no sabía lo que hacía, que estaba perdida, que no era una justificación pero que tampoco era una traición planeada. Él negó con la cabeza antes de que terminara la frase. No necesitas justificarte, Claudia. Ya lo hiciste. Lo elegiste. Lo sostuviste. Y ahora solo queda aceptar que esto ya no existe. Le pregunté si había llegado a odiarme. Su respuesta fue rápida. No. No te odio. Ni un poco. Pero ya no confío en ti. Y si no hay confianza, no hay nada. Se hizo un silencio que nadie quiso romper durante más de un minuto. Yo pensaba en todo lo que se había desarmado desde aquella mañana en que me descubrió. Pensaba en sus padres, que me eliminaron de sus contactos sin decir una palabra. En mis amigas, que empezaron a responder con evasivas o simplemente desaparecieron. En mi familia, que me mira con pena pero no con apoyo. En mi trabajo perdido, en mis rutinas rotas, en esa soledad sorda que no se quita ni cuando uno está rodeado de gente. Le pregunté si pensaba irse de la ciudad. Dijo que no. Que él no era el que había hecho las cosas mal. Que él se quedaba, porque su vida seguía, aunque fuera sin mí. Me preguntó si necesitaba algo de él. Le dije que no, que ya era tarde para pedir favores. Él no respondió. Sacó una pluma del bolsillo, la dejó junto a los papeles, y me dijo que no tenía nada más que agregar. Yo no sabía cómo terminar esa conversación. No había un final correcto, ni una frase que cerrara todo de forma limpia. Le pregunté si alguna vez pensaba perdonarme. Su respuesta fue más dura que un grito. Perdonarte, tal vez, con el tiempo. Pero confiar en ti, nunca más. Y sin eso, no hay nosotros. Se levantó, recogió la carpeta, dejó los papeles y la pluma sobre la mesa y se fue caminando sin mirar atrás. No volvió la vista. No esperó que le dijera nada. Solo se fue, con esa seguridad que solo tienen los que ya no esperan nada. Me quedé en la mesa 10 minutos más. Luego tomé los papeles y caminé hasta una notaría para firmarlos. No por impulso, ni por tristeza. Porque entendí que él tenía razón. Porque había que cerrar eso de una vez. Porque lo había perdido todo, y lo mínimo que podía hacer era no arrastrarlo más.
Salí con los papeles firmados en un sobre. Esa noche, al llegar a casa, escribí su nombre, pegué el sello y lo dejé listo para enviarlo al día siguiente. Era lo último que me quedaba por hacer. El sobre con los papeles firmados lo dejé en el buzón de la oficina de correos a las 8:15 de la mañana, justo antes de entrar en el supermercado donde ahora trabajo por horas. La encargada me vio llegar y ni me saludó. No es que tenga algo contra mí, pero ya he escuchado lo suficiente para entender que no soy una figura popular. Lo supe desde el primer día cuando vi a dos compañeras murmurando mientras me señalaban con la barbilla. No me afecta tanto como al principio, pero sigue pesando. La rutina es simple: colocar productos en estanterías, limpiar pasillos, revisar fechas de caducidad. Nadie me pregunta nada personal y yo tampoco pregunto nada a nadie. Hace tiempo que dejé de intentar justificarme. Lo que hice no tiene defensa, y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no fue un momento de debilidad ni una confusión. Fue una serie de decisiones, una tras otra, todas mías, todas equivocadas. Al principio pensaba que lo había perdido todo por una aventura que ni siquiera tenía futuro, pero no es cierto. Lo perdí todo porque me permití cruzar un límite y luego actué como si no pasara nada. No fue solo la infidelidad, fue la falta de honestidad, la indiferencia, el desprecio hacia alguien que había hecho todo por mí. El tipo de daño que no se arregla con disculpas. Durante los primeros días después del divorcio, me despertaba con la esperanza de que Julián me escribiera, que tuviera alguna duda, que necesitara una explicación. Eso ya no me pasa. Acepté que no hay vuelta atrás. Y eso es lo más difícil de todo, entender que no hay redención cuando quien dañaste no quiere ser parte de tu vida nunca más. Hace una semana vi a Julián en la calle. Fue en el centro, cerca de la biblioteca municipal. Iba acompañado de una mujer que no conocía. No se daban la mano ni se reían, solo caminaban tranquilos, hablando. Me detuve sin que me vieran y los observé unos segundos. Luego seguí caminando. No sentí celos, ni rabia, ni tristeza. Sentí una especie de paz incómoda. Él estaba reconstruyendo su vida, en silencio, a su ritmo. Lo había hecho todo bien, se fue, me dejó las consecuencias y ahora volvía a vivir con la misma firmeza con la que siempre hizo las cosas. Yo, en cambio, seguía atascada en un punto muerto, entre un trabajo mediocre y una soledad que ya ni siquiera intento ocultar. Mis amistades no desaparecieron del todo, pero ahora las conversaciones son cortas, formales, como si les diera miedo acercarse demasiado. En el fondo, lo entiendo. Nadie quiere ser amiga de la que destruyó su vida por placer, sin motivo, sin necesidad. Mis padres me reciben en casa con cierta distancia. Mi madre intenta actuar normal, me ofrece café, me habla del tiempo o de cosas del vecindario. Mi padre no dice mucho, se limita a responder lo justo. Sé que les duele, no solo lo que hice sino el escándalo público que siguió. Mis hermanas me escriben mensajes de vez en cuando, pero ninguno de ellos menciona a Julián. Es como si hablar de él fuera algo que todavía les incomoda. No los culpo. Él era parte de la familia, más que yo en muchos momentos. Y ahora ya no está. Y eso lo generé yo sola. Cuando pienso en el futuro, no veo mucho. No es desesperanza, es realismo. Sé que puedo rehacer mi vida, que la gente comete errores y que hay quienes se equivocan peor que yo. Pero también sé que hay errores que marcan, que se quedan, que no se borran aunque pase el tiempo. Esta experiencia me enseñó que no se trata solo de lo que uno hace, sino de lo que rompe mientras lo hace. Yo rompí algo que no se podía reemplazar. No hablo del matrimonio, hablo de la confianza de alguien que me creyó capaz de cuidarlo, de respetarlo, de estar presente. Y cuando fallas a esa expectativa, no importa si te arrepientes. Importa que ya no estás a la altura de lo que fuiste. Álvaro no volvió a escribir. No me sorprende. Supongo que él también entendió que esto no iba a ninguna parte. O simplemente quiso evitar el escándalo. Me da igual. Él no fue más que un síntoma de todo lo que yo estaba reprimiendo. No era amor, ni siquiera deseo real. Era evasión. Me usé a mí misma para escapar de lo que no quería afrontar. Y el precio fue perder todo lo que tenía. Lo único que hago diferente ahora es hablar menos y escuchar más. En el trabajo, en casa de mis padres, en las pocas reuniones sociales a las que todavía me invitan. No por vergüenza,
sino porque entendí que hablé demasiado cuando debía callar y callé cuando debía decir la verdad. No estoy en busca de redención. Solo intento no seguir cavando. De Julián no espero nada. Ni perdón, ni contacto, ni una segunda oportunidad. Solo espero que esté bien. Que haya encontrado algo que yo no supe valorar. Que no vuelva a mirarme con esa mezcla de decepción y frialdad, porque eso sí que no podría soportarlo otra vez. Lo nuestro terminó de la única forma que podía terminar después de lo que hice, en silencio, sin más palabras, sin escenas. Solo una firma y una consecuencia que va a quedarse conmigo el resto de mi vida. Y ahora sigo. Sin excusas, sin expectativas, con el peso exacto de mis decisiones a cuestas. No es castigo. Es la realidad. Y la voy a vivir como debe ser. Porque ya no tengo derecho a hacer otra cosa.